nosotras hemos documentado desde el 2020, desde el 2018 a lo que va el 2024, 1,755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político. En este año llevamos ya más de 15 asesinatos identificados desde nuestra organización, ¿no? En febrero registramos 5 asesinatos, en enero también registramos 5 asesinatos, en lo que va de marzo pues ya van más de 5 también, y bueno, se agregan también los que han sucedido desafortunadamente estos primeros días de abril, eh, tomando en cuenta el caso del día de ayer de Celaya, de la candidata Galilea. Y, y bueno, vale la pena, nos parece importante mencionar que nosotros documentamos este tipo de violencia específicamente desde una metodología en donde identificamos o buscamos identificar en la medida de lo posible los perpetradores. Pues nos interesa tener una reflexión sobre y una documentación sobre quiénes están intentando influenciar en el contexto electoral la esfera política, ¿no? Y la esfera de la toma de decisiones públicas. Entonces yo justamente le pregunto cómo llevan ustedes a cabo este registro y qué están haciendo las autoridades para enfrentar este fenómeno que evidentemente no es nuevo. Pues efectivamente este no es un fenómeno para nada nuevo. Creemos que además ha sido algo, digo, este año es un año en donde podemos ver un recrudecimiento de este tipo de violencia porque es el año en donde las elecciones más grandes de la historia van a suceder en México, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una concentración pues grande de este tipo de eventos. Pero, por ejemplo, lo que vemos en el año pasado, que en el 2023 hubo solamente 2 elecciones estatales para el caso del Estado de México y para el caso de Coahuila, dos entidades en el país, y vemos que a pesar de que fueron elecciones pues no tan concurrentes, en donde no hubo tantos eh, comicios que se estaban buscando por cargo popular, sí hubo un nivel de violencia bastante grave a comparación de los años anteriores. Y lo que vemos además es que este tipo de violencia normalmente cuando sucede hay un pico, digamos, en las elecciones y luego disminuye, ¿no? Y cuando vuelve a haber elecciones vuelve a aumentar. Lo que vemos es que este año, en 2023, desafortunadamente no vimos que bajaran la violencia, sino que se mantuvo y ahora ya está comenzando a aumentar al inicio de este año, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, al no ser un fenómeno pues para nada nuevo desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, lo que identificamos es que si bien en México hubo un cambio en el proceso, digamos, en la democracia electoral, ¿no? Una transformación en la democracia electoral cuando dejó de estar el PRI en el poder, que fue un partido político que estuvo muchos años en el poder en México. Hubo esa transición democrática electoral, pero no hubo una transición democrática de las instituciones de justicia y de seguridad, ¿no? Y creemos en ese sentido que hay, digamos, un trabajo de reformas profundas que se tienen que hacer y un trabajo de desmantelar, digamos, estos vínculos que hay que ha habido históricamente entre los grupos del crimen organizado y el Estado, pero que desafortunadamente por la estrategia de seguridad pública y por factores contextuales como estrategias de seguridad a nivel internacional relacionada con el narcotráfico, la prohibición de las drogas, hemos visto que los grupos de crimen organizado en México ya no solamente son grupos que trafican con droga o que se dedican al narcomenudeo o al narcotráfico, Sí. sino que son grupos que están sumamente diversificados en sus actividades ilícitas, ¿no? En ese sentido hablamos de grupos criminales que controlan muchas cosas a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y en ese sentido las intenciones de lo que se tiene que hacer, pues tienen que ser definitivamente mucho más amplias de lo que ha habido en este momento y que definitivamente no está alcanzando para contener el problema, ¿no? Pues Mónica, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias.